se fue hasta 2030 y no 2027 el tema del nepotismo. Es evidente, el Verde tenía interés por el gobierno de San Luis Potosí. De hecho, hoy fue aludida la senadora Ruth, esposa del gobernador. Es senadora con nosotros, Ruth, con el Verde. Y está pues, perfilada. Senador, senadora, pues tiene de entrada una condición natural para ser candidato a gobernador de cualquier estado, o sea, cualquier senador, senadora, no, San Luis, o sea. Lo que no quise decir con la prensa en la mañana, ni ayer, ni en ningún momento, lo voy a decir ahorita. Solo voy a relatar hechos que me constan. El Verde estaba dividido. Había un sector a favor de votar por la reforma para que aplicara a partir de 2027 y había la posibilidad de que Acción Nacional votara con nosotros y el Verde no. Yo no decidí, pero yo di una opinión y mi opinión era que era un error. Primero porque los del PAN no tienen palabra y igual te dejaban embarcados y la tentación de que perdieras una votación constitucional era muy grande. Y como ustedes pudieron ver el día de hoy, para quien observa, porque van a decir, pues si fue unánime, es cierto, pero pudo no haber pasado. Pudo no haber pasado si optamos por el acuerdo con Acción Nacional y Acción Nacional no cumple. Se fue hasta 2030 y no 2027 el tema del nepotismo. Es evidente, el Verde tenía interés por el gobierno de San Luis Potosí. De hecho, hoy fue aludida la senadora Ruth, esposa del gobernador. Es senadora con nosotros, Ruth, con el Verde. Y está pues, perfilada. Senador, senadora, pues tiene de entrada una condición natural para ser candidato a gobernador de cualquier estado, o sea, cualquier senador, senadora, no San Luis, o sea. Presidente del Senado, a Gerardo Fernández Noroña, que nos acompaña aquí esta tarde para hablar pues, sobre la discusión, la aprobación y las modificaciones que estas leyes tienen. ¿Cómo estás, senador? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que podría ser yo tan torcido como la oposición, aceptando lo que dices, y en realidad fue unánime. Se votó por unanimidad ambas y hubo una reserva al caso del nepotismo, que además ahora hacen interpretaciones superlaxas de lo que es nepotismo. Puntualmente, cuando tú tienes un cargo en el gobierno, no puede ningún familiar trabajar, ni siquiera creo que en tercer grado contigo, ¿no? Y ahora es que tú no puedas heredar la candidatura del cargo que tienes. Yo soy alcalde de Cuauhtémoc, y ningún familiar directo debe ser candidato hasta después de un periodo de 3 años o una gubernatura después de un periodo de 6. Entonces ahí sacan una serie de argumentaciones perversas y torcidas. Entonces sí votaron a favor todos. Era muy difícil que alguien votara en contra de esas dos posiciones. La reelección, lo que votaron en contra fue la reserva que mandó al 2030 la entrada en vigor del caso de nepotismo. La de la reelección, desde un principio la compañera presidenta la envió para entrar en vigor hasta 2030. Ok, entonces, de origen, esta iniciativa que anunció la presidenta Sheinbaum en la conmemoración del aniversario de la Constitución el 5 de febrero, establece que entraría en vigor en el 2030, en el 2027, senador. En 2027 la de nepotismo, en 2030 la de no reelección consecutiva. Las 12 fueron a 2030. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Bueno, nosotros pudimos haber sacado si viste, votó el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano a favor, pues pudimos haber sacado la votación. De entrada, Acción Nacional decía que iba a votar con nosotros, pero luego no tienen palabra. Y la tentación de que no pasara una reforma propuesta por nuestro movimiento, pues también hubiera sido fuerte. Entonces tenía que arriesgarse a que no te cumplieran,
pero además rompías la coalición Morena-PT Verde, porque el Verde tenía dos posiciones en su interior, quienes están de acuerdo y quienes planteaban que fuera como quedó hasta el 2030. Así las cosas, se privilegió la unidad del movimiento Morena-PT Verde, y yo espero que esto que hoy sucedió haga entender a todo el mundo, sin arrogancia, pues que necesitamos todos y que no podemos estar calificando a nadie. Sin duda. Me acuerdo, senador Gerardo Fernández Noroña, que en su momento y en estos micrófonos hablamos sobre las intenciones de, por ejemplo, Saúl Monreal o de Salgado Macedonio, de Félix Salgado Macedonio, para contender en las elecciones intermedias en 2027. En ese momento, pues hablaba, ¿no?, que estaban en su derecho de buscarlo, pero que no lo podrían hacer, pues tendrían que esperar hasta el 2033, pero quedaron habilitados. Esto ya cambió. Sí, como entra en vigor hasta el 2030, quedaron habilitados para esa posibilidad. Yo creo de cualquier manera que sí hay en el debate público pues un rechazo a esta práctica y que no está fácil, por lo menos dentro del movimiento, que alguien quiera, está en su derecho, y su derecho constitucional, además, porque insisto, hasta 2030. Claro. Vamos a ver qué deciden pues ellos y muchos compañeros más, ¿no? Pues hablará mucho de ellos, ¿no? Lo que suceda con respecto a su decisión en la intermedia. Sí. Aunque yo insistiría que quien planteó, porque ni Monreal ni Félix Salgado condicionaron en ningún momento el sentido de su voto. Desde un principio, sabiendo que iba a entrar en vigor en 2027, todo el tiempo dijeron que le iban a votar a favor. O sea, eso hay que decirlo claramente en su descargo, porque quien metió presión para que se fuera al 2030 fue el Partido Verde, no fueron ellos, no fue dentro de Morena donde se dio el planteamiento de la posibilidad de no votar a favor de la iniciativa enviada por la compañera presidenta, no. El grupo parlamentario Morena en su conjunto, todos estábamos y cumplimos con votar a favor con la idea de que fuera en 2027. No fue más bien cuidar la coalición, cuidar que no se rompiera, porque insisto, podíamos haberla sacado. Así, además a toro pasado está claro que podemos haberlo sacado sin los votos del Verde, pero habríamos roto la coalición y nos habríamos puesto en dificultades para reformas constitucionales de aquí al 2027 que puedan seguirse necesitando. Por un tema que pues que tampoco pues que finalmente pues entrará en vigor en 2030. La oposición hipócritamente dice, no, ¿por qué no de una vez? ¿Y por qué no lo hicieron antes ellos? No, bueno, si están tan convencidos del tema. A Marco Cortés, que estuvo muy agudo, la del senador Asensio, lo hizo pedazos con una pregunta. Dijo, pues si tu hermano lo hiciste diputado local pluri en Michoacán por ser tu hermano cuando eras dirigente del PAN. Sí, ellos son los creadores, Gerardo, del orgullo de mi nepotismo, recordarás. Exacto, con López Portillo y Moreira, sucedió Moreira y Moreno Valle lo sucedió su esposa Erika Alonso, ya fallecidos ambos, solo por citar algunos ejemplos. Esa práctica se da dentro del movimiento, pues sí, también, o sea, la verdad, pero en ningún caso, por ejemplo, critican al actual gobernador de Zacatecas, pues él no sucedió a Ricardo Monreal. Sí, bueno, Ricardo también Monreal fue gobernador en los 90s. Habríamos de entender el nepotismo, ¿no? Y espero que haya quedado claramente estipulado y que en las leyes secundarias quede claro, porque, a ver, que unos hermanos trabajen en el gobierno federal no implica nepotismo, implicaría que trabajan en la misma dependencia, que es cosa distinta. Si la fiscal es hermana de la dirigente de un partido, pues ¿qué? Ajá. No solo en la misma dependencia, porque a ver, a lo mejor dos hermanos trabajamos en la Secretaría de Gobernación, pues si eso qué, si ninguno es jefe del otro, y tienes la titular de la Secretaría no es familiar tuyo, pues no hay ningún nepotismo. Nepotismo es que yo sea secretario de Gobernación o alcalde de Cuauhtémoc y ponga a mi familia en la nómina de la alcaldía o de la secretaría. ¿Queda bien estipulado, senador, esto? Eso está en la ley vigente en el caso del Ejecutivo. Lo que no era considerado un nepotismo, era que un familiar tuyo pudiera relevarte en el cargo. Muy bien.
Esa es la diferencia. Y mira, además, para que quede claro cómo pues, cada país también tiene sus formas, hay que recordar que en el primer mandato de Donald Trump, su hija y su yerno trabajaron directamente en el gobierno, en la Casa Blanca. Ujú. Con honorarios del gobierno de Estados Unidos, y ahí nos consideraron nepotismo, o John F. Kennedy, su hermano, el fiscal, y no era considerado, no, sí, pero no está prohibido en la legislación estadounidense a la fecha. Senador, ¿qué argumentó el Partido Verde para postergar la fecha de vigor? Bueno, pues yo no, ellos tienen ahí un interés, en el caso del gobierno que tienen, que es el de San Luis Potosí, y entonces, pues ese fue el tema y nosotros decidimos mantener la coalición porque pues, eso es fundamental. Sin duda alguna. Sin duda alguna. ¿Qué sigue ahora que fue aprobado por unanimidad, me dice en lo general, en la Cámara de Senadores con estas dos leyes? Va a la Cámara de Diputados, donde también será aprobado y donde también la oposición hipócritamente dirá que de una vez entra en vigor. Pues lo hubieran planteado ellos antes que nosotros llegáramos al gobierno. Y se publicará en el diario oficial. Yo creo que la semana que entra lo aprobará la Cámara de Diputados. Nosotros mañana discutiremos las 10 reformas en materia de energía, que son muy importantes también, son leyes secundarias, y mañana mismo se pretende por la tarde aprobar las reformas constitucionales en materia de soberanía nacional, de fortalecimiento de la soberanía que envió la compañera presidenta. En el peor escenario, si se alargara la discusión, pues el jueves acabaríamos de aprobar el tema. Y estamos pendientes. Muchísimas gracias. Entonces, mañana modificaciones, adiciones a los artículos 19 y 40 constitucionales en materia por la tarde de soberanía nacional y por aumentar. La tarde y en la mañana las 10 reformas en materia de energía, de fortalecimiento de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues muchas gracias. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado. Hoy sí nos da tiempo para que nos recomiendes algún libro. ¿Cuál estás leyendo, senador?